Una familia sale un domingo cualquiera, con termos de café, galletas y una lista de canciones para la carretera. En el mirador, el viento trae rumores de eucalipto y una promesa de fotos felices. Pero la foto final no llega. Un niño se queda atrás para atarse el cordón. Cuando la madre mira de nuevo ya no está. La búsqueda se vuelve calendario, expediente, rumor. Testigos contradicen el reloj. Cámaras ven lo que nadie más vio. Y el paseo más normal del mundo se convierte en un caso que nadie puede cerrar, porque cada pista abre otra puerta hacia la nada. El domingo empezó con ese brillo pálido que tienen las mañanas que no apuran a nadie. Lucía se despertó antes del resto y preparó un termo de café, 2 botellas de agua y un paquete de galletas de limón que a Emilia le gustaban desde los 6 años. Mateo, todavía medio dormido, tarareó una lista de reproducción que Tomás había armado con canciones viejas de la radio. La idea era simple: manejar 1 hora hasta el mirador de las sierras, caminar el sendero corto, volver antes del atardecer y pedir empanadas en la esquina de siempre. Nada extraordinario. Lo extraordinario es lo que vendría después. La calle estaba casi vacía. Los semáforos se ponían en verde como si la ciudad quisiera que la familia saliera sin interrupciones. Tomás, de 12 años, había llevado una cuerda para aprender a hacer nudos marineros. Emilia, de 8, un cuaderno para dibujar las formas de las nubes. Uno de esos días en los que los padres se sienten por un rato a salvo del tiempo. Uno de esos días que, al contarlo, deberían sonar aburridos. El mirador de las sierras se presentaba como siempre: un estacionamiento de tierra apisonada, carteles con flechas de madera, un mapa con rutas en colores. Un guardabosques saludó con un gesto mecánico. Lucía insistió en la foto antes de partir. 4 sonrisas, los ojos entrecerrados por el sol, al fondo la línea dentada de los cerros. Después guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y dijo: «Despacio, no se separen». No lo dijo con miedo, lo dijo con esa costumbre cariñosa que tienen las madres. El sendero olía a hojas trituradas. Los chicos corrían y volvían. Mateo marcaba el ritmo, pensando en el partido de la noche. En el kilómetro 1 había un banco de madera con un grabado: 3 de mayo 2018. Tomás se detuvo a trenzar la cuerda. Emilia probó a dibujar una nube que parecía un pez. Lucía cambió el termo de mano y sintió que todo estaba en su sitio. Hubo una broma sobre el cordón desatado de Tomás. Hubo una risa de Emilia que rodó cuesta abajo como una canica. Hubo también, aunque nadie la oyó, una vibración breve en el bolsillo de Lucía. Una notificación sin importancia. Cuando retomaron la marcha, el sol había subido medio palmo. A unos metros el sendero se bifurcaba. «Derecha y luego al mirador», dijo Mateo leyendo el cartel. Tomás se inclinó para rehacer un nudo. Emilia, por un instante mínimo, miró hacia el otro lado, donde el bosque se espesaba. Fue entonces cuando el día todavía era domingo y todo todavía estaba bien. A las 10:43, según el reloj de Lucía, decidieron parar en un claro. Había una roca ancha que parecía una mesa. Extendieron una manta y dejaron el termo, las galletas, la cuerda, el cuaderno. El aire estaba quieto, apenas sacudido por un silencio con olor a sombra. Tomás preguntó si podía ir 2 pasos hasta un tronco caído para probar un nudo más difícil. Mateo dijo que sí, pero vuelve en 1 minuto. Emilia señaló una mariposa amarilla. Lucía destapó el termo. El minuto se alargó. No mucho, lo suficiente para que Lucía dijera: «Tommy, vuelve», sin elevar la voz. Mateo respondió: «Lo tengo a vista». Y lo tenía, la silueta del niño inclinada, peleando con el nudo. Emilia hacía rodar una piedra con la punta de su zapatilla. Nada pasaba, nada que mereciera una nota mental. Y sin embargo, la memoria guardaría cada gesto con precisión de lupa, como si adivinara lo que vendría. Cuando retomaron, Tomás pidió quedarse, y atrás un poco, solo para terminar este nudo y alcanzarlos. Mateo señaló el cartel de Mirador 700M. Lucía dudó 2 segundos y aceptó: 100 pasos y nos alcanzas. Emilia dio 3 saltitos de alegría. La familia se estiró en una línea elástica, con Tomás a unos metros resolviendo su cuerda.
En el paso número 54, Lucía los contó después, sin querer, el sendero curvó a la derecha, hacia un pasillo de eucaliptos altos. La luz se volvió a rayas. Lucía miró hacia atrás. Tomás estaba ahí todavía inclinado. Ella levantó la mano, un gesto de «¿vienes?», y él respondió con otro que decía «ya». El bosque exhaló un olor dulce, como a hoja recién rota. Llegaron al mirador a las 10:59. El paisaje se abría con generosidad. Un valle con casas diminutas, un hilo de carretera, un lago que parecía vidrio. Emilia pidió otra foto. Mateo, orgulloso del timing, dijo «Mira», sin multitudes. Lucía volvió a mirar hacia el sendero, esperando la figura de Tomás recortarse entre los troncos. No llegó. No pasaron más de 30 segundos cuando la quietud empezó a parecer demasiado quieta. «Voy por él», dijo Mateo calmado. Bajó por el sendero con pasos seguros. Lucía, para no preocupar a Emilia, le señaló un cóndor que no existía. El lago brillaba. El viento cambió. Lucía notó por primera vez que todavía llevaba la tapa del termo en la mano. Pequeñas cosas que encienden alarmas pequeñas. Nada. Todavía. Señalaba el borde de lo imposible. 10 minutos después, Mateo no había vuelto. Lucía llamó su nombre, primero como quien llama a comer. Mateo. El eco devolvió un susurro sin dueño. Emilia preguntó si «¿pasa algo?». Lucía dijo que no, sonriendo con una comisura apenas forzada. Guardó el termo y tomó la mano de su hija, bajando de nuevo al pasillo de eucaliptos. El sendero conocido empezó a parecer otro. Un tronco caído formaba un puente. Una maraña de hojas dibujaba un remolino. Pequeños detalles que, horas más tarde, serían mapas. Encontraron la cuerda en el suelo formando un 8 perfecto. Era el nudo que Tomás había practicado. Lucía lo recogió con el cuidado con que se recoge una nota de voz importante. Llamó a Mateo. Llamó a Tomás. Un pájaro de pecho rojo cruzó como una chispa. Emilia apretó la mano de su madre. «Mamá, ¿y si se escondió?». «Debe estar más adelante», dijo Lucía, sabiendo que, si hubiese estado más adelante, habría gritado de vuelta. Avanzaron hasta el claro de la roca. La manta seguía ahí, la tapa del termo también. El cuaderno de Emilia abierto por una nube que parecía un pez. Nada alterado, salvo una ausencia exacta, recortada como con una tijera invisible. Lucía marcó el número de Mateo. La llamada cayó al buzón, marcó el de Tomás. Sonó una vez, 2 veces, cortó, volvió a marcar. A la tercera contestó un silencio húmedo. No era estático, era un rumor tenue, como si el micrófono estuviera cubierto por tela o por viento. «Tomás, ¿dónde estás?», dijo Lucía con voz de hilo. Ninguna respuesta. Solo, al fondo, algo que se parecía demasiado al golpeteo del agua. Desandó el sendero hasta el estacionamiento, arrastrando la mirada por la tierra, esperando ver marcas de zapatillas. Un guardabosques apareció con su gesto mecánico de antes, hasta que vio la cara de Lucía. «Mi hijo, mi esposo, se quedaron atrás y no los veo», dijo ella, escandiendo las sílabas para no temblar. El hombre sacó un radio. Habló en códigos que Lucía no entendió. Otra guardabosques, más joven, se acercó con una carpeta y una botella de agua. «Quizá tomaron el sendero largo», dijo, intentando ordenar lo que ya no tenía orden. «Nos quedamos aquí», respondió Lucía, más para sí misma que para nadie. Emilia miró el mapa de rutas de colores, como si encontrara una salida secreta entre líneas impresas. El reloj de Lucía marcaba las 11:23 cuando 2 uniformados llegaron con una linterna y 2 preguntas. «¿Cuánto hace que no los ve? ¿Y qué llevaban puesto?». Lucía respondió con precisión. La linterna apagada en pleno día parecía un mal presagio. Ella no sabía aún que ese sería el primero de muchos objetos inútiles que brillarían en el expediente. A mediodía, el mirador se había llenado de voces. Una cadena humana descendía por los senderos. Se tomaban de los hombros, llamaban por nombres que el bosque devolvía lavados. Un dron zumbaba como un insecto alto, y Lucía notó con extrañeza que aquel sonido le resultaba ajeno en un lugar tan callado. La guardabosques joven,
se llamaba Abril, se convirtió en una sombra atenta, pegada a Lucía y a Emilia, preparando té caliente que nadie bebía. «Las cámaras del peaje registran todas las placas», dijo un policía. «Vamos a revisar la entrada y la salida». Lucía dijo su número de patente de memoria. «También hay una cámara en el estacionamiento», añadió Abril. La tecnología parecía una red fina extendida bajo sus pies, promesa de sostén. Más tarde sabrían que esa red tenía agujeros de formas imprevistas. A las 13:10 recuperaron una bolsa con objetos, la cuerda de Tomás, el 1900 cuaderno de Emilia, un envoltorio de galletas. No era consuelo, era inventario. «Aquí hay algo», dijo un voluntario señalando un rastro difuso sobre tierra. Lucía no miró demasiado. Prefería la lista de cosas, afecciones, pruebas, restos de día perfecto, a las marcas en el suelo siempre ambiguas. Una mujer mayor turista se acercó. «Creo que vi a un niño bajar solo hacia los baños más o menos a las 11». Lucía apretó el cuaderno contra el pecho. «¿Lo vio volver?» «No estoy segura», dijo la mujer, ya insegura también de haberlo visto. Otro turista juró haber escuchado un silbido. Un tercero, que el niño se había sentado en el banco del grabado y luego nada. Los testimonios eran monedas que rodaban y desaparecían por una ranura. A las 14:08 llegaron 2 agentes de investigaciones. Uno de ellos, de voz baja, hizo una pregunta absurda. «¿Hay antecedentes de que su marido sea parte del grupo?» Lucía lo miró como si le hablara en otro idioma. «Se apartó para buscar a nuestro hijo». El agente asentía sin gusto, escribiendo palabras que parecían ajenas. Emilia, exhausta, apoyó la cabeza en la falda de su madre y durmió 15 minutos de un sueño duro, sin sueños. El dron bajó. Un técnico conectó una tablet, arrastró la línea de tiempo. Se vieron copas de árboles, una fila de gorras naranjas, el borde iluminado del mirador, hormigas humanas en movimiento. «Ahí», señaló Abril, una figura que podía ser Tomás. El técnico amplió. El píxel se hizo más grande y menos claro. «Puede ser», dijo. Y esa frase, «puede ser», se volvería el molde de todo lo que siguió. A veces lo casi visible duele más que la oscuridad. La tarde estiró su sombra hasta tocar la ciudad. En la comisaría, el aire olía a desinfectante y a papel. Lucía repitió el relato 3 veces, cada vez con detalles que surgían como burbujas. El reloj marcando 10:43, el nudo en forma de 8, la llamada con rumor de agua. «¿Agua?», preguntó el agente de voz baja. «Sí», como un goteo insistente. «Y tela», como si el teléfono estuviera dentro de una mochila. El agente anotó despacio, como si la velocidad pudiera torcer la realidad. Revisaron la cámara del peaje de entrada. La vemos a las 9:41. La camioneta blanca, la familia, el termo en manos de Lucía. Revisaron la cámara del peaje de salida. A las 12:07, la misma camioneta, también de Lucía. El corazón le golpeó el pecho. «Yo no salí a esa hora». El agente pidió repetir. La cinta mostró la patente, la camioneta, el guardia del peaje levantando la barrera. La hora firme, 12:07. «Imposible», dijo Lucía. El agente por primera vez no escribió nada. Miró la pantalla como si temiera que lo mirara de vuelta. «Podría ser un error de reloj», sugirió otro con prudencia, pero las demás cámaras mostraban horas coherentes. El mapa del tiempo se arrugaba por una esquina. Lucía se aferró a lo que sí conocía. «Mi hija estaba conmigo a esa hora. Yo estaba ahí», señaló el suelo de la sala de interrogatorios, como si la madera pudiera testificar. Un técnico pidió el video del estacionamiento. Minutos avanzaron en bloques. A las 11:12 se veía a Lucía y a Emilia bajar al estacionamiento con Abril, desorientadas, hablando con el guardabosques. A las 12:07, efectivamente, la camioneta salía. Pero el conductor llevaba una gorra que no pertenecía a Mateo ni a Lucía. La imagen granulada no permitía rasgos, solo una sombra de visera y su mano en el volante. ¿Podría alguien haber usado su auto?, preguntaron con esa distancia profesional que suena a hielo. Lucía se agarró las manos, clavándose las uñas. Las llaves estaban... ¿Dónde estaban?
Se vio a sí misma, más temprano, guardando la llave en el bolsillo del costado de la mochila. Ese bolsillo que ahora estaba vacío. Pudo haberse caído, dijo alguien. O pudo haberla tomado alguien, dijo otro. Emilia, sentada en una silla alta, dibujó el lago con un lápiz prestado y añadió una lluvia encima. No dijo que llovía ese día. Dibujó la lluvia porque la oía en el teléfono. El agente de voz baja, concluyó. De momento abrimos 2 líneas, búsqueda en terreno y análisis de cámaras. Y una tercera, la llamada con ruido de agua. La palabra líneas sonó como cuerdas tendidas sobre un abismo. Y aunque todavía faltaban horas para que la noche se cerrara, Lucía supo que el domingo ya no existía. La casa de la familia, esa noche, parecía un museo donde faltaban piezas. La taza de Tomás con un rayo dibujado, su cuaderno de tareas abierto por la mitad, la pelota apagada bajo la mesa. Lucía recorrió el pasillo tocando objetos como si fueran interruptores. Cada uno encendía una escena del día que no iba a repetirse. Emilia, en pijama, pidió dormir con la luz de la mesilla encendida. «Puedes», dijo Lucía, con una voz prestada, como si la suya se hubieran llevado también. A las 22:31, el teléfono de Lucía vibró. Número desconocido. Contestó con una ráfaga de aire. «¿Hola?» Otra vez, el mismo rumor de agua. Más claro esta vez. Un goteo lento, metálico, como el de un grifo en una pileta. «¿Tomás? ¿Mateo?» «Nada. Si puedes escucharme, golpea 2 veces». Contuvo la respiración. 2 golpes. 2. Lucía se sentó en el borde de la cama de Emilia, como si los resortes pudieran sostenerla. «¿Estás con papá?» Silencio. «¿Estás solo?» 2 golpes. «¿Estás en el mirador?» Nada. «¿Estás en un baño?» Un golpe. «¿En un auto?» Nada. «¿Agua?» 2 golpes. La línea se cortó como un hilo tenso. Marcó de vuelta, sin tono. Llamó a la gente de voz baja, que ahora tenía nombre. «Salvatierra. Acaba de llamar a alguien. 2 golpes cuando pregunté por agua. Salvatierra dijo que enviaba una geolocalización de emergencia. Minutos después, otra imposibilidad. La señal venía de las cercanías del peaje de salida, el mismo de las 12:07. Podría ser rebote», dijo Salvatierra, como quien se escuda en un término técnico que salve el mundo. «Podría», repitió Lucía, aprendiendo el nuevo idioma de su vida. A medianoche tocaron a la puerta. Abril, la guardabosques, con una mochila plástica. Adentro la cuerda de Tomás de vuelta del laboratorio, el cuaderno de Emilia, envuelto como un tesoro. «Quise traerlo yo», dijo Abril sin justificar por qué. Lucía agradeció con la cabeza. «¿Usted cree en las casualidades?», preguntó de golpe. Abril tardó en responder. «Creo en los patrones». «¿Y en los errores?» «También», dijo Abril. «El problema es cuando hacen lo mismo». Emilia despertó sobresaltada. «Soñé con el lago, pero estaba arriba, como una nube», murmuró, entredormida. Lucía la abrazó sin ruido. Cuando se quedó sola en el pasillo, apoyó la frente en la pared fría. El eco de su respiración le respondió con paciencia. «2 golpes», se dijo, y la frase se anudó a la cuerda, al 8 perfecto, al banco con un grabado. Nadie le había enseñado que el miedo podía ocupar un hogar con tanta cortesía. La mañana siguiente trajo titulares discretos y una fila de mensajes de vecinos. «Ánimo. Estamos rezando. Cualquier cosa». Salvatierra citó a Lucía en la jefatura. Llevaron el 100% teléfono para volcar registros. «El número desconocido enmascara una SIM prepaga», explicó una técnica de informática forense. «Pero hay algo. Las llamadas entrantes pasan por una celda cercana al peaje. Otra vez el peaje, otra vez el borde de la cinta, donde el tiempo parecía doblarse». «También tenemos esto», dijo Salvatierra, encendiendo una pantalla. La cámara de un comercio junto a la ruta había captado, a las 12:15, una camioneta blanca similar a la de la familia. La imagen no era perfecta, pero el adhesivo en el parabrisas, el rayón en la puerta trasera, todo coincidía. «Mírela», pidió Salvatierra. Lucía buscó formas conocidas como quien busca constelaciones. «Es la nuestra», dijo. «Pero yo no la conduje». La frase flotó en la sala pesada.
Una funcionaria de tránsito confirmó que a las 12:20 una camioneta con esa patente pasó por una balanza de control de carga sin detenerse. El operador anotó: conductor con gorra, mirada fija. Otro dato que añadía peso, no soluciones. Sí, alguien tomó su vehículo, empezó Salvatierra. ¿Con qué objetivo? Lucía no supo qué contestar. El objetivo en su vida siempre había sido volver a casa juntos. En paralelo, las búsquedas en terreno seguían. Un perro adiestrado regresó con una pieza de tela azul, parte de una gorra. No era de Mateo, tampoco de Tomás. La tela olía a eucalipto y a algo más, quizá a aceite viejo. Podría ser de cualquier visitante, dijo Abril. Otra vez, podría. Lucía empezó a detestar esa palabra con un rencor. Callado. Esa tarde recibieron un mensaje anónimo al buzón de la comisaría. Una fotografía del mirador tomada desde un ángulo extraño, como si quien la tomó estuviera en un lugar donde no debía. En el borde, una sombra pequeña junto a la baranda. Podría ser Tomás, dijo alguien abriendo el archivo al máximo. O podría ser cualquier niño, replicó otro. Lucía evitó mirar demasiado. Había aprendido que lo casi visible perfora el pecho con más eficacia que la certeza. Antes de irse, Salvatierra le preguntó si a Mateo le gustaban los miradores. Le gustaba el fútbol, el asado de su hermano, las caminatas cortas que prometían vistas sin exigir demasiado, respondió Lucía, con una precisión que dolía. Luego añadió despacio: también le gustaba llegar temprano a todo. Era un detalle que horas después se convertiría en pregunta. El tercer día, el expediente ya tenía peso. Dentro, sin orden aparente, reposaban impresiones de pantalla, declaraciones, mapas, fotos en baja calidad. No, ya dejamos de buscar, repetían, como si el verbo fuera una venda. Lucía, hincada en una silla de plástico, hojeaba mentalmente los momentos previos a la bifurcación del sendero. De pronto, un recuerdo pinchó la bruma. La notificación sin importancia en su bolsillo, justo antes de la foto en el mirador. «¿Podemos revisar mi teléfono desde antes del paseo?», pidió. Había un mensaje del grupo de padres, un aviso de venta de garaje. No era eso, había otra cosa. Un recordatorio del calendario. Peaje. Saldo bajo. A las 9:20. No lo había programado. Pudo activarse solo, dijo la técnica. Lucía tragó. Cada pudo era un ladrillo más en una casa rara. Abril llegó con una novedad. Un vecino del peaje aseguraba que, sobre el mediodía, escuchó 2 golpes en la estructura metálica del puente peatonal, como si alguien los hiciera desde adentro. Podrían ser golpes del viento, aclaró enseguida. Aún así, Lucía pidió ir. Subió al puente. Tocó el metal. El sonido hueco subió por sus manos hasta los hombros. Golpeó 2 veces. El eco devolvió un doble, limpio. Quiso creer que el sonido era una respuesta. En la base del puente, un papel maltratado pegado a la baranda mostraba un mapa del parque. En el margen superior, alguien había dibujado un símbolo, un 8 acostado como un infinito. Lucía sintió un latigazo de aire. «El nudo», murmuró. Abril lo fotografió. Podría ser casualidad. Lucía no contestó. El silencio, a veces, es un argumento. De regreso a la comisaría, Salvatierra informó que la llamada con ruido de agua había entrado otra vez a las 5:17 de la mañana, mientras todos dormían. Duró 14 segundos. Ningún golpe, solo el goteo, regular. El análisis acústico sugirió que no era un grifo habitual. Había resonancia de estructura metálica, como en un tanque o en un tubo. Podría ser cualquier lugar, concluyó el informe. Lucía pensó en el puente, pensó en su cocina, pensó en todos los objetos del mundo filtrando agua a lo largo de todas las noches. Por la tarde, alguien dejó en la puerta de su casa una bolsa transparente con un objeto dentro, una tapa de termo igual a la suya. No era la suya. La suya estaba en el mirador, lo recordaba. Esta tenía una marca diminuta en el borde, un rayón que no podía ubicar. ¿Quién la dejó? Nadie lo había visto. Un vecino juró que no había nadie en la calle en esa franja. Otro dijo que un repartidor. Las cámaras del edificio estaban en mantenimiento.
El mundo multiplicaba puertas hacia la nada, con cortes limpios, sin polvo. El séptimo día, cuando los noticieros ya hablaban del caso del paseo imposible, Salvatierra llamó a Lucía al laboratorio. «Hay algo más en el video del peaje de las 12:07», dijo, sin adornos. En cámara lenta, fotograma a fotograma, se vio al conductor con gorra. Hasta ahí conocido. Luego, en el reflejo lateral del vidrio, una sombra en el asiento del acompañante. Pequeña, inmóvil. «Podría ser un abrigo», dijo uno. «O un niño dormido», dijo otro. Lucía sintió el suelo inclinarse. Si fuera... «Tomás, ¿por qué nadie abrió la puerta? ¿Por qué nadie gritó?» Las preguntas estaban llenas de aire. Nadie las contestó. Abril, que había seguido revisitando el mirador aún sin turno, trajo otra pieza, una fotografía tomada el día anterior por un turista. En el banco, con el grabado 3 de mayo 2018, había un nuevo grabado, más reciente. «Volví tarde». El turista no pudo asegurar si estaba antes. «Podría haberlo visto y no recordarlo», dijo. Lucía acarició con los dedos, sin tocar, la copia impresa de esa frase. «Volví tarde». ¿Quién vuelve tarde a un lugar que no espera? Esa noche el teléfono sonó de nuevo. El goteo, siempre el goteo. Lucía decidió cambiar la lógica de las preguntas. «Si estás vivo, no hagas nada». El goteo siguió. «Si estás con alguien, golpea una vez». Un golpe. El pecho le dolió como si respirara vidrio. «¿Es papá?» Silencio. «Golpea si estás en un lugar alto». 2 golpes. «¿Puedes ver el cielo?» 1. «¿Y el agua?» 2. «¿Escuchas autos?» 1. «¿Pájaros?» 1. La línea se cortó. «Un lugar alto con agua y tráfico distante», resumió Salvatierra cuando le contó. «Puente», dijo Lucía. «Tanque», dijo él. «Edificio», dijo otro. «Mirador», añadió Abril en voz baja. A la mañana siguiente, equipos subieron a techos y peinaron puentes. Encontraron filtros húmedos, restos de lluvia vieja, nada más. Cada búsqueda nacía con esperanza y moría con un informe. Antes de cerrar el día, Lucía volvió al mirador sola. Se sentó en la baranda y por primera vez miró sin buscar. Los cerros, el valle, el lago quieto. Pensó en la frase «volví tarde» y entendió que el tiempo, en esa historia, se había torcido como una cuerda mal hecha. Cerró los ojos. El viento le trajo un olor a aceite viejo, a metal, a agua. Abrió los ojos y por un segundo mínimo le pareció ver la gorra en la sombra de un árbol. No era, o no quiso que fuera. El misterio, a fuerza de repetirse, aprende a parecer cotidiano. Un mes después, el caso entró en esa sala invisible, donde los expedientes esperan sin moverse. No estaba cerrado, estaba en pausa, una pausa sin calendario. La prensa había pasado página. Los voluntarios volvían a sus rutinas. El dron dormía en su maletín. Lucía, en cambio, convirtió su día en una colección de pequeños rituales. A la misma hora preparaba el termo. A la misma hora doblaba la manta. A la misma hora pasaba frente al peaje y escuchaba si el metal respiraba. Emilia, con una gravedad nueva, guardaba el cuaderno y a veces dibujaba una cuerda con un 8, acostado. Salvatierra la llamó una tarde. «No hay novedades, pero quiero decirle algo sin uniforme. Hay casos que no se cierran porque no quieren cerrarse». Lucía, que ya había aprendido a convivir con frases que parecían proverbios, respondió: «Y hay paseos que siguen aunque nos hayamos sentado». Colgó con una delicadeza que parecía cariño. En casa, sobre la mesa, alineó 3 cosas: la tapa de termo encontrada en su puerta, la cuerda con el nudo perfecto y una copia de la foto del mirador de las 10:43. Notó algo que antes se le había escapado. En la foto, atrás, muy atrás, una figura mínima junto al borde del bosque, parecida a Mateo, mirando hacia donde Tomás ataba su nudo. En la pared, el reloj de la cocina marcó las 12:07. Un segundo después, volvió a marcar las 12:07. Lucía parpadeó. El reloj siguió, obediente, pero ella se quedó con la sensación de que el tiempo había dudado. Esa noche, el teléfono sonó por última vez. El goteo estaba más lento, como si la fuente se agotara. «Si estás cansado, no hagas nada». Silencio.
Si vas a volver, golpea 2 veces. Nada. Si no puedes, golpea una. Un golpe que pudo ser también una caída de agua. La línea, sin drama, murmuró su fin. Lucía no lloró. Había aprendido a guardar el agua. Meses después, un día de viento, Emilia dejó sobre el banco con el grabado una pulsera con cuentas azules. «Para que encuentre la salida», explicó, seria. Lucía se sentó a su lado y escuchó el valle. Cuando se levantaron, la pulsera no estaba. Nadie la había tomado. Eso eligieron creer. Caminaron de regreso con pasos medidos. Al pasar bajo el puente peatonal, Lucía tocó el metal. No golpeó. Solo dejó la mano ahí, hasta que el frío cruzó a su sangre. Luego miró a su hija y dijo, «Hoy volvemos temprano». Lo dijo sin ironía. Lo dijo para construir una costumbre que pudiera competir con el misterio. No hubo cierre. No hubo culpables ni descubrimientos que ordenaran el relato. Quedó un paseo que se disolvió en la mitad. Una cuerda con un nudo impecable, una hora que no encajaba, y un rumor de agua que a veces todavía parece sonar en el fondo de las llamadas. Y aunque nadie pueda probarlo, hay quien asegura que, algunos domingos, el mirador huele un poco más a metal.